Estimados participantes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Continuando con el ciclo de conferencias por el aniversario de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional de Piura, el día de hoy tenemos la presentación del tema Responsabilidad jurídica derivada del control gubernamental. La presentación estará a cargo del doctor Juan José Díaz Guevara. Antes de pasar a describir parte de la vasta experiencia profesional y académica del doctor, quería, a nombre del doctor Elber Enrique García Panta, decano de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, expresarle a todos los alumnos un saludo especial, teniendo en cuenta que el día de hoy es el día central del aniversario de nuestra facultad. Respecto de el vasto currículum del expositor, el doctor Juan José Díaz Guevara es abogado colegiado y habilitado. Ostenta el grado académico de doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adicionalmente, ostenta los grados académicos de Magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Federico Villarreal y en Desarrollo y Defensa Nacional por el CAE. Doctor Díaz, queda usted con el uso de la palabra. Bien, agradeciendo la cordial invitación del licenciado Herbert Enrique García, decano de esta prestigiosa facultad. Para mí es un placer poder en esta oportunidad conversar sobre aspectos muy importantes, sobre un tema que es el control gubernamental, cuyo nombre también común es el tema de la auditoría de Estado, en esta prestigiosa facultad, a la cual pues me sumo en los mejores anhelos y felicitaciones por este honorable aniversario. El tema que vamos a exponer casualmente es un tema muy tratado en las facultades de contabilidad, de ciencias económicas, como es la auditoría. Pero el esquema que yo voy a presentar es en realidad el esquema que es la esencia del tema del control gubernamental, que es dentro del contexto jurídico. Y digo esto porque generalmente desde las ciencias contables, a la auditoría se la ubica generalmente en las ciencias contables, en las ciencias económicas. Pero en su esencia, la auditoría de Estado, el control gubernamental, es un asunto también eminentemente jurídico, porque en el Estado se audita a efectos de establecer situaciones jurídicas concretas. Entonces, esto nos choca con un tema muy importante, que es el estándar probatorio del informe de control y subsecuentemente hablar el régimen de responsabilidades que se identifica en los informes de auditoría de Estado. Pero para hablar de este tema, en primer lugar, es necesario tener en cuenta qué es control gubernamental. Lo que ustedes ven en la diapositiva es el concepto legal de control gubernamental que está en la ley 27785, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. En adelante me voy a referir a esa ley 27785 como ley orgánica nada más. Entonces, lo que ven es el artículo 6 de la ley orgánica. Y es un concepto ampuloso, extenso. Esta norma es del año 2002. Y bueno, pues quizás el legislador quería copar todos los esquemas o la mayor y mejor descripción que de repente quiso tener de lo que es el control gubernamental. Pero en su esencia, quedémonos con lo que está resaltado en rojo, porque el control gubernamental en su esencia es un control de legalidad de los actos de la gestión pública. En su esencia. Porque si nosotros eliminamos lo que está resaltado en rojo, tendríamos todo, menos auditoría de Estado, tendríamos auditoría privada. Quizás que en sus inicios la auditoría nació siendo privada y ese modelo de auditoría ha sido trasladado al ente gubernamental, pero hay que entender que una cosa es auditar en una empresa privada y otra cosa es auditar entidades públicas. Y les voy a poner un ejemplo muy transversal. Se hizo una auditoría de sistemas en un conocido banco
y se identificó a un hacker. Este hacker había entrado a cuentas y fue identificado. Era una corporación privada y a efectos de cuidar la imagen corporativa y de sus clientes, hicieron un trato con esta persona y terminaron contratándolo. Entonces, eso podía suceder en las corporaciones. Lógicamente se implementaron, casualmente ese hacker lo contrataron para implementar mecanismos de defensa. Pero eso no se podría hacer en el Estado, pues, porque en el Estado prima el principio de legalidad y consecuentemente tendrían que imputarse responsabilidades en el ejemplo dado de orden criminal. Eso básicamente para ubicarnos en el tema de lo que es el control gubernamental. Control gubernamental o auditoría de Estado es un control de legalidad de los actos de gestión pública, por definición del artículo 6 contenida en la ley orgánica antes referida. Ahora, ¿y por qué es un sistema? Es un sistema porque si tenemos en cuenta la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que es la que define todos los sistemas administrativos, se conceptualiza un sistema desde el punto de vista jurídico como un conjunto de órganos, principios y métodos. Órganos, tenemos la Contraloría como ente rector, normativo, de opiniones vinculantes en materia de control gubernamental. Tenemos los SOSI, los órganos de control institucional de las diversas entidades del Estado, y las SOAS, que son sociedades de auditoría, son empresas previamente certificadas por la Contraloría a efectos de que hagan auditoría o control gubernamental en entidades públicas. Después tenemos los principios. Los principios están contenidos en la ley orgánica. El artículo 82 de la Constitución Política dice que el control gubernamental o el rol de la Contraloría General de la República se hace de acuerdo a la ley orgánica. Entonces, la ley orgánica tiene estos principios. Desde el punto de vista jurídico, los principios no son meros enunciados, son aspectos transversales que singularizan determinados sistemas normativos. Yo he escogido tres, muy referenciales, son más principios que están contenidos en la ley orgánica, pero he escogido tres para fines de esta exposición. Tenemos, por ejemplo, el principio de legalidad, porque la auditoría descansa en ley. El accionar de los auditores públicos, de los auditores del Sistema Nacional de Control, está previamente viabilizado a tenor de una ley previa. Pero hay dos principios que me llaman mucho la atención. El principio de licitud y el principio de materialidad. El principio de licitud, que también está recogido en la ley 27444 del procedimiento administrativo general, implica de que el auditor tiene que presumir que el funcionario, servidor público que se audita, ha hecho su función de acuerdo a ley. Se presume que lo ha hecho de acuerdo a ley, salvo prueba en contrario. ¿Ok? Los abogados decimos a este sistema juris tantum, salvo prueba en contrario. Y el de materialidad, por ejemplo, es un principio muy interesante porque exige que la opción de auditoría se centre en las operaciones de mayor connotación económica. ¿Ok? Entonces, eso para efectos de distinguir. Hay más principios, principio de especialidad, principio de reserva, entre otros principios contenidos en la ley orgánica anteriormente mencionada. El otro aspecto para identificar un sistema es los métodos. Y acá el control gubernamental tiene una metodología ya de años, ¿no? Tenemos control gubernamental previo, simultáneo o posterior. En el previo, lo que hace el Sistema Nacional de Control, la Contraloría General de la República específicamente, acompaña determinado procedimiento a efectos de establecer una opinión que va a determinar en gran medida la viabilidad del procedimiento. Y acá ubicamos en el control previo casualmente a los procedimientos relacionados a aprobación de presupuestos de obra mayores al 15%, encontramos a operaciones de deuda pública y operaciones o compras secretas. En el control simultáneo la cosa cambia. En el control simultáneo ya no se emite una opinión tan directa o que suele ser determinante para los fines del procedimiento como sucede en el previo, sino que en el simultáneo lo que se hace es que la Contraloría, el Sistema Nacional de Control, advierte riesgos en procedimientos que están en trámite para que se ejecuten medidas correctivas. Con la excepción de que recientemente, acá en control simultáneo tenemos, por ejemplo, la orientación de oficio, tenemos el control concurrente, por ejemplo, que recientemente se emitió una ley
que lo ha hecho ya vinculante. Esa es la gran diferencia. En el control concurrente, los sujetos que participan son vinculados y eso ha abierto una enorme discusión desde el punto de vista jurídico que, bueno, en su oportunidad y habiendo más tiempo podríamos hablar. Y después tenemos el control posterior. En el control posterior se hace una evaluación de los procedimientos ya concluidos. Y acá existe, por ejemplo, acá ubicamos la auditoría de desempeño, la auditoría de financiera, pero hay dos servicios de control que identifican responsabilidades jurídicas, que son la auditoría de cumplimiento y la auditoría, el servicio de control específico. La auditoría de cumplimiento es un estudio pormenorizado de todo un procedimiento. En cambio, el servicio de control específico está abocado a controlar determinada fracción o etapa de un procedimiento. ¿Okay? Por eso que sus plazos son mucho más reducidos que una auditoría de cumplimiento. Tienen el mismo patrón metodológico. Lo que les diferencia es el tema del tiempo. ¿Okay? Generalmente una auditoría de cumplimiento demora meses, en cambio un servicio de control específico demora cerca de 45 días hábiles a tener de la última modificatoria, que 45 días calendario. Entonces, estos dos servicios de control, de auditoría de cumplimiento y de servicio de control específico, son los que determinan responsabilidades. ¿A quién? A un sujeto pasivo. ¿Y quién puede ser sujeto pasivo del Sistema Nacional de Control? Aquel que desarrolla función pública. Entonces, el gran problema que hubo es que había muchas normas que definían qué era función pública. Por ejemplo, el Código Penal, la Ley 29.452 del denunciante en sede administrativa y de colaboración eficaz, el Código de Ética, el Código del Empleo Público. Había muchas normas. Entonces, para fines de auditoría, se hizo una interpretación en el seno de la Contraloría General de la República y estableció como posición el hecho de que para ser auditado se necesita, número uno, ser una persona natural. Número dos, que tenga cualquier tipo de relación contractual con el Estado. Cualquier tipo. No solo laboral, sino de servicios. Pero tiene que ser persona natural. Es por eso que a un locador, a un SNP, la auditoría lo puede auditar. Si ha actuado de acuerdo a título de persona natural. En cualquiera de los niveles y que incluso sea temporal o permanente. Puede ser decreto legislativo 276, 728 o si no, puede temporal, CAS, locador de servicios, entre otros. Que sea retribuido, que por sus servicios sea pagado o que sea ad honorem. También suele ser que en la gestión pública hay personas que son nombradas como asesores de alta dirección, pero sus opiniones son determinantes en el proceso de toma de decisiones y consecuentemente su acción también, sus recomendaciones pueden ser auditadas. ¿Cuál es el método de imputación? ¿Cómo se imputan responsabilidades jurídicas desde la Auditoría de Estado, desde el control gubernamental? La ley orgánica establece que primero se tiene que detectar la infracción del deber, ¿ok? Y a tenor de los alcances de la ley 31.288 también se exige probar desde el control gubernamental que de esa infracción del deber funcional se ha ocasionado un perjuicio bajo una relación causal. Entonces, lógicamente, dentro de un contexto de reserva y bajo la presunción de licitud, ¿no? Yo en el desarrollo de la auditoría voy a seguir presumiendo de que el auditado ha hecho de acuerdo a ley su función, salvo que yo encuentre prueba en contrario. Pues bien, ¿por qué es importante hablar de la infracción del deber? Porque no toda irregularidad va a, en el mundo jurídico, no toda irregularidad genera responsabilidad. ¿Ok? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en el mundo de la gestión pública hay dos tipos de normas jurídicas. Generalmente las normas taxativas, que son las que prescriben cómo debe operar el auditado, en todo caso, y no lo hizo. Y es objeto de auditoría. Por ejemplo, una norma taxativa imperativa es cuando dice el proveedor que no cumple su prestación de acuerdo al contrato, se le aplicará penalidades. No hay nada que interpretar. Tiene que el operador logístico proceder con la imposición de la penalidad. En cambio, más allá la norma dice,
Aplicada la penalidad, el máximo penalidad podrá resolver el contrato. Ese podrá le otorga discrecionalidad. La discrecionalidad es un marco de libertad que se le da al operador administrativo para que tome una decisión. Y esto es importante porque de acuerdo a la ley orgánica del Sistema Nacional de Control, modificada por ley 29622, se estableció que las acciones discrecionales están exentas de auditoría. Solo si la acción es discrecional, pero se ha ido en contra de una opinión vinculante de un ente rector, por ejemplo, en materia de contrataciones del Estado del OCE, si se ha ido en contra de esa opinión vinculante vigente a esa fecha, pues tendría responsabilidad. Pero si no existe opinión, toda acción discrecional por sí misma está exenta de responsabilidad, siempre y cuando se enmarque dentro de la finalidad de la norma habilitante. Ahora, también puede haber errores. En el derecho se admite la figura del error. En sede administrativa, por ejemplo, se habla de error inducido claro, de error inducido o de error condicionado a una disposición legal confusa, incluso ilícita, ilegal. La ley 27444 habla del error condicionado, del error inducido por la administración o por una disposición legal confusa, una disposición confusa e ilegal. ¿Okay? Entonces, en el fuero penal se habla de error de tipo, de error de prohibición, de error invencible. ¿Okay? Entonces, el error como tal es un instituto que está admitido en el derecho y consecuentemente, si se prueba que ha sido un error, está exento de responsabilidad jurídica. ¿Okay? Pero la cosa cambia cuando ya se prueba la culpa y el dolo. La culpa es un sinónimo de negligencia, ¿no? Es una negligencia que pudo evitarse. La culpa generalmente se identifica con ese tema. En cambio, el dolo ya es una intención, ¿no? Es una voluntad, una intención de consumar una conducta en beneficio propio de terceros, agobiando o lesionando el interés público. Entonces, cuando se prueba la culpa y el dolo, ahí recién se puede imputar una responsabilidad de orden jurídico que puede ser de orden penal, civil o administrativo. ¿Cuándo va a ser penal? Cuando se afecta un bien jurídico protegido. ¿Qué es un bien jurídico protegido? Pues son los intereses supremos de los cuales depende la existencia de la sociedad y del Estado. Por ejemplo, si es que no existiría, por ejemplo, la vida, ¿no? Si no existiría el Código Penal, el artículo 108, que diga aquel que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad, si no se defiende la vida, pues no hay sociedad, ¿no? Volveríamos a los tiempos antiguos en donde el hombre era lobo del hombre, en palabras de Thomas Hobbes, sobre Leviatán, ¿no? Sería todo un caos. Eso es un bien jurídico protegido, la vida. En cambio, si se lesiona un interés sectorial de prohibición, ¿no? Que están abocados a complementar, a resguardar los bienes jurídicos, que son otra cosa, estaremos frente a una responsabilidad de corte administrativo. Por ejemplo, alguien cruza un semáforo, ha infringido un rol de prohibición estatal. Consecuentemente, estamos frente a una infracción de orden administrativa. Pero si cruzando el semáforo en rojo matas a una persona, ahí lesionas un bien jurídico protegido, vida. Ahí está el campo del derecho penal ya. Esos efectos de diferencia. Y será civil, pues, cuando producto de la acción gubernamental, se lesiona la estructura de un contrato desfavoreciendo los intereses del Estado. Ahí hablamos de una responsabilidad de corte contractual y hay un deber de indemnizarlo. Entonces ahí estamos frente a lo que es la responsabilidad de naturaleza civil derivada del control. Entonces, esos son los diferentes niveles de responsabilidad que se identifican. Tenemos lo que está cerrado en el círculo rojo, es lo que se denomina jus puniendi en el Estado. Responsabilidad administrativa que puede ser disciplinaria, que es la que sanciona la propia entidad, y funcional, que es la que sanciona la Contraloría General de la República. La disciplinaria, a mérito de la ley 30057, ley del servicio civil, y la funcional, a mérito de la ley 31288, que impone sanción la Contraloría, el órgano sancionador de la Contraloría en primera instancia, y en segunda instancia el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas.
Y el otro nivel de sanción o de responsabilidad es la responsabilidad penal. Hay un error acá en esta diapositiva porque la que está fuera del círculo, del cuadrado en rojo, del rectángulo rojo, debería decir responsabilidad civil. ¿Ok? Conforme se explicó anteriormente. Esto es muy importante hablarlo porque lo que ustedes ven en la diapositiva es la estructura de un informe de auditoría. Existen los antecedentes, que son la descripción de los hechos, actos que motivan la acción de control, las deficiencias de control interno, que es un estudio pormenorizado de los diferentes alcances de los sistemas administrativos, logística, personal, tesorería, una descripción y análisis a nivel corporativo donde se audita, y las observaciones tienen que ver básicamente con alcances de cuestionamiento, ¿no? Las observaciones tienen su condición, criterio, causa y efecto, ¿no? Así se le define en el plano de la metodología del control gubernamental, que no son otra cosa que precisamente la identificación de las irregularidades. Entonces, cuando se determina irregularidades, pues va a haber recomendaciones orientadas al inicio de un procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional o el inicio de acciones legales de orden civil o de orden penal. ¿Por qué hemos separado esas dos? Porque cuando están orientadas al inicio de un PAS por responsabilidad administrativa funcional, el informe de control se va al sistema PAS, ¿ok? En donde quien recepciona el informe de control va a ser un órgano instructor que va a iniciar el procedimiento respectivo, va a emitir un informe atribuyendo o no responsabilidad. Si se concluye que independientemente que la auditoría haya imputado determinada responsabilidad administrativa, el órgano instructor tiene dos caminos. Determina o la inexistencia, determina que no es una responsabilidad administrativa de tipo funcional y que en todo caso puede ser disciplinaria y lo regresa a la entidad, o en todo caso, pese a que configuran una responsabilidad administrativa funcional, por cuestiones de cuantía, menores de 8 UIT, por ejemplo, puede declarar la excepción del PAS y regresarlo a la entidad, a que lo procese al presunto infractor. Y si se considera y se identifica responsabilidades de índole penal y civil, eso se deriva ya no al PAS, sino a la Procuraduría de la Contraloría General de la República, que quien va a ser la que elabore la denuncia y la demanda según corresponde. Pero puede haber un umbral en donde, luego de la ejecución del informe de la auditoría, pues se evidencian irregularidades que pueden ser subsanadas. Entonces, ¿qué sucede ahí? Se emite un memorando de control interno para que se hagan las medidas correctivas de ser necesario. Entonces, esos son los umbrales. Ahora, el informe de control tiene una naturaleza jurídica. De acuerdo a la ley orgánica 27785, es un acto de administración interna. Consecuentemente, no puede ser impugnado. ¿Okay? Lo único que puede hacer es que luego de aprobado un informe de control, puede sujetarse una revisión de oficio a efectos de establecer estándares de calidad. Pero al ser un acto de administración interna, no puede ser impugnado. Eso es lo primero. Y a nivel ya de los procesos judiciales, tiene dos estatus. De acuerdo a la ley orgánica del Sistema Nacional de Control, ley 27785, tiene el estatus de prueba preconstituida. ¿Okay? Y la prueba preconstituida tiene un alcance, una significación. Prueba preconstituida es el instituto jurídico cuando se actúa una prueba porque es urgente en su realización. Y esta es una de las principales críticas que se hace. Esta norma es del año 2002, por ejemplo. ¿Ya? Pero tenemos un Código Procesal Penal que es del 2004. ¿Ya? Entonces, de una otra manera, como que no se ajusta, por ejemplo, el sistema procesal penal. ¿Ya? Y hay algunos que dicen que debería quitársele este estatus. Uno de ellos es quien habla. He publicado un libro recientemente
que se denomina casualmente Auditoría de Estado y Procedimiento Administrativo Sancionador, y en un capítulo nosotros establecemos la necesidad de reformular todo esto. Es evidentemente documental, al ser preconstituida no requiere de audiencia y se presume su legitimidad de su contenido para su incorporación en el proceso. Esas son las características de una prueba preconstituida. Sin embargo, la Corte Suprema ha establecido que la prueba preconstituida tiene un valor probatorio mínimo, que no es suficiente para romper la presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir? Que puedes tener el estatus de prueba preconstituida, pero por ejemplo, cuando ingresas a un proceso judicial, penal, por ejemplo, esa prueba está sujeta al contradictorio, al principio contradictorio. Entonces, ¿por qué? Porque va a ser actuada en un juicio oral, en un juicio oral. O sea, no quiere decir que lo que diga el auditor es la prueba de las pruebas, es la prueba estrella, no es así. Lo lamentable es que a veces muchos fiscales lo consideran así y utilizan todo lo que dice la prueba de auditoría para imputar responsabilidades. Y ese es un error ya del fiscal. Es un error. El otro aspecto es también que tiene naturaleza de una pericia institucional extraprocesal en el fuero penal. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que las pericias institucionales son pericias de orden oficial, ¿ya? Pero tienen ciertas características. Por ejemplo, tiene que ser notificada a las partes. ¿Para qué? Para que pueda ser contradicha en la estructura de un proceso judicial. Por ejemplo. También puede ser materia de declaración, pero por las mismas personas que elaboraron el informe de control, no por terceros. ¿Ya? Pueden ser objeto de impugnación también, pero dentro del proceso penal, no dentro del régimen administrativo, sino dentro del proceso penal. Pueden ser objeto. ¿Okay? Y gozan también de una presunción juris tantum, que quiere decir que puede haber otra prueba que la pruebe contradecir. Como tiene el rol de pericia, por ejemplo, en un proceso penal, el hecho es de que puede haber debate contradictorio y consecuentemente puede ofrecerse otro tipo de pericia y ahí va a dar lugar a un debate pericial dentro de la estructura de un proceso de corte penal. ¿Okay? Entonces, hay que entender precisamente de que la naturaleza del informe de control nos ubica pues en el plano de imputación de tres responsabilidades. Responsabilidad administrativa, la cual puede ser disciplinaria cuando la sanción está a cargo de la entidad a la cual pertenece el auditado, ¿no es cierto?, que se da mérito de la ley 30057, quien en primera instancia sanciona a la entidad, pero en segunda instancia el Tribunal del Servir, el Tribunal de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Esa es la responsabilidad disciplinaria. Pero también en el ámbito de responsabilidad administrativa encontramos la de corte funcional, a mérito de la ley 31288, no se olviden, en donde la primera instancia es el órgano sancionador de la Contraloría y en segunda instancia es el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. El otro umbral de responsabilidad es la responsabilidad del fuero penal, cuando en el informe de control se prueba que lo que se ha afectado es un bien jurídico protegido, ¿no? Se tramita por el fuero de la Procuraduría General y se imputan los delitos, generalmente los delitos contra la administración del Estado, que en suma medida, por acuerdo plenario 2-2011, son delitos de infracción del deber casualmente. Y el tercer tipo de responsabilidad es la responsabilidad civil, de corte contractual, cuando a razón de esa infracción del deber por parte del auditado, en la estructura de un contrato público se han lesionado los intereses del Estado. ¿Ok? Bien, espero no haberlos aburrido. De haber alguna pregunta, con el mayor de los gustos. Muchas gracias.
De haber alguna pregunta, quedo a su Doctor Juan disposición. José Díaz, le Bueno, agradecemos mucho su muy interesante presentación del día de hoy. Mientras esperamos, si es que el auditorio tiene alguna pregunta, para hacerles recordar a, a todos los participantes cuál es la charla que corresponde para el día de mañana. El día de mañana viernes, la charla que corresponde a este ciclo de conferencias del sector público será la denominada Gestión Pública y Gobernabilidad Regional y Local, que estará a cargo de Anatoly Bedriñaña Córdoba. Muy bien, tenemos aquí unas preguntas por el chat en interno. ¿cómo no? Nos indican, ¿considera usted, doctor, que las medidas adoptadas por el gobierno para evitar actividades de corrupción son las suficientes? Puesto que a pesar de que siempre vemos más candados jurídicos, pues al parecer el nivel de corrupción aumenta. Y yo tengo una posición muy marcada en el sentido de que todo gobierno populista, acude, por ejemplo, al derecho penal como el principal mecanismo, entre comillas, de solución a la corrupción. Si, por ejemplo, sacan estadísticas de violencia contra la mujer, un gobierno populista lo que hace, o los políticos populistas, lo que hacen es decir, vamos a agravar las penas, vamos a aumentar las penas, vamos a crear nuevos delitos, vamos a mezclar los delitos. Por ejemplo, recientemente se ha modificado el tema de la colusión y se lo ha mezclado con crimen organizado, con supuestos de crimen organizado, o sea, mezclando metodologías. Pese a que los niveles de imputación en los delitos de crimen organizado son diferentes a los niveles de imputación en los delitos contra la administración del Estado. Por ejemplo, hay líneas de imputación de delitos de manera diferente. Dominio del hecho, infracción del deber, que son temas ya de manejo jurídico en sí. Yo considero de que normas, lo que más sobran en el Perú son normas. El problema es cómo aplicarlas. Lamentablemente, vivimos en un régimen de populismo, de punitivismo sobre todo. Aumentamos las sanciones pensando que con eso vamos a mostrar mayor capacitación, cuando en realidad son las políticas públicas, la educación, los niveles de prevención los que fortalecen la lucha contra la corrupción. Educa mejores personas y habrá menos corrupción. Sin embargo, yo considero de que deberían haber modificatorias legales desde de corte preventivo, más que de la gran cantidad de corte de punitivismo, de aumento de sanciones que no mejoran en nada la actual situación. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Uno de los problemas que más es recurrente respecto a la corrupción es que muchos de esos actos son cometidos por los denominados personal de confianza, que todo funcionario público a nivel que tiene un cargo de jefatura puede tener ese tipo de personal. ¿Se debería hacer cierto tipo de regulación para evitar que ese tipo de personal realice actividades a veces irregulares amparándose en la relación que tiene con su superior? Para empezar, el término de profesional de confianza, trabajador de confianza o funcionario de confianza es una categoría jurídica reconocida en ley. La ley 30057, la ley del servicio civil, establece que hay servidores de carrera y establece que hay personal de confianza. Lo que sucede es que se está entendiendo mal el término funcionario de confianza. Muchas veces uno dice, tú eres funcionario de confianza porque te conozco y he trabajado contigo y contigo puedo coordinar. No, eso es parte quizás de... El concepto de funcionario de confianza es que confías en una designación directa a él porque es un experto en el puesto en el cual tú lo vas a colocar.
sino que muchas veces es suficiente en muchas entidades públicas en donde eso se cree y se confunde con la amistad. ¿Ok? Entonces, yo lo que sí considero que es un avance es que mínimamente hay perfiles que cumplir. Porque si una persona designada en un puesto de confianza no cumple el perfil que exige la ley, pues está haciendo un nombramiento indebido de cargo público. Y quien ejecuta ese nombramiento está haciendo una aceptación indebida de cargo público y los dos son delitos, ¿no? Precisamente hoy se está focalizando mucho, tengo entendido, en la praxis, los regímenes de auditoría, de control gubernamental, por ejemplo, en este tipo de contrataciones. Eso tendría que manifestar. Doctor Juan José Díaz, a nombre del decano de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras y a nombre de todos los participantes en la reunión, le agradecemos mucho por su muy interesante presentación, esperando contar con usted para futuras actividades académicas. Yo, antes de concluir, quisiera agradecer la invitación formulada por el decano de esta prestigiosa facultad, reiterar mis felicitaciones por este 61 aniversario. Un abrazo hasta allá, hasta Piura, una tierra tan hermosa que conocemos, tenemos grandes amigos ahí, no solo del mundo académico, sino a nivel familiar también. Gracias a ustedes y bueno, espero no verlos aburridos. El tema es muy amplio y en realidad, bueno, espero verlos en otra ocasión. Muchas gracias. Saludos desde Lima. Muchas gracias, doctor. Y antes de concluir la sesión de hoy, recordarles a los participantes la presentación para el día de mañana estará a cargo del doctor Anatoly Bedriñaña Córdoba, con el tema Gestión Pública y Gobernabilidad Regional y Local. Con esa presentación cerraríamos la semana de conferencias dirigidas al sector público, puesto que la próxima semana también tenemos otro ciclo de conferencias en el mismo horario, pero orientados al sector privado. Esperamos contar con su asistencia el día de mañana y también durante toda la próxima semana. Muchas gracias con todos y buenas noches. Bueno.